Start, please. Prabhu, for inviting me to give this seminar today. I'm very excited and very happy to be Yo with estoy muy animada y muy feliz de que me has invitado para este seminario hoy. So I will begin with my seminar. Can you do it full screen, Prabhu? Entonces voy a empezar con mi seminario. Vamos a hacer la pantalla, vamos a mostrar. Ya, no sé si la ven ya. So this seminar will be divided into 3 parts. Este seminario va a ser dividido en 3 partes. We will talk about the spiritual benefits, the academic benefits, Vamos a hablar de los beneficios espirituales, así como de los beneficios académicos, of teaching our children Srimad-bhagavatam. de la enseñanza a los niños del Srimad-bhagavatam. And the last part will be a workshop on how to teach, the methodology of teaching Srimad-bhagavatam to our children. Y luego va a ser un taller sobre las diferentes metodologías sobre cómo enseñar el Bhagavatam a los niños. So let's begin the seminar, and I will now, can you move the screen? Ya podés mover la pantalla. So this is, I'm going to begin with these special quotes by Srila Prabhupada on the importance of teaching our children from Srimad-bhagavatam. Yo quiero empezar con la importancia que Srila Prabhupada mismo le daba a la enseñanza de los niños del Srimad-bhagavatam. So please listen carefully. Entonces, por favor, escuchen cuidadosamente. Prabhu, would you like to read them for them? Yes. Prabhupada decía que los niños estudien el Srimad-bhagavatam. Nuestros estudiantes deben dedicarse principalmente a la lectura del Srimad-bhagavatam. Así lo hemos establecido en nuestra escuela en Dasi. Si comienzan su educación con Bhagavad Gita, el Srimad-bhagavatam, y así completan toda la obra literaria, ellos habrán recibido la educación más completa de las que se obtengan en una maestría o doctorado. Todo se encuentra ahí, incluso astronomía, astrología, política, sociología, teoría atómica. Así pues, si estudiamos el Srimad-bhagavatam con mucha atención y cuidadosamente, entonces obtendremos conocimiento completo. Cualquier tipo de conocimiento que se encuentra en el mundo se encuentra también en el Srimad-bhagavatam. Si uno simplemente lee este Srimad-bhagavatam, recibirá una educación de primera clase. Si uno estudia el Srimad-bhagavatam, será versado en todo tipo de asuntos. So Prabhupada wanted, from the very beginning, children should learn English and Sanskrit so that they could read his books. Entonces Prabhupada quería desde el comienzo que los niños aprendieran a leer el inglés y el sánscrito para que pudieran leer sus libros. Then they would be more than MA, PhD. Entonces serían más que simplemente un doctor de PhD o MA, los distintos postdoctorados universitarios. Prabhupada desired children to read Srimad-bhagavatam because Srimad-bhagavatam would equip a child to know every subject. Pues Prabhupada quería que los niños leyeran el Srimad-bhagavatam porque el Srimad-bhagavatam es una manera muy rápida y efectiva de todo tipo de temas. They would need nothing else. No necesitarán otra cosa. By giving them the foundation of Srimad-bhagavatam, por darle el pilar del Srimad-bhagavatam, children become confident of their spiritual identity. Ellos se volverán conscientes de su identidad espiritual. And they also do well academically. Y también les va a ir bien académicamente. Prabhupada's books inspire us to use logic and critical thinking. Porque los libros de Prabhupada nos ayudan mucho con la lógica y el pensamiento crítico. Which are the main elements of an academic education. Que son elementos esenciales de toda educación académica.
even a basic understanding of Bhagavatam philosophy exceeds the level of thinking found in most college courses. Incluso la más somera, la más básica de los conocimientos que nosotros tengamos en el Srimad-bhagavatam nos da un conocimiento más profundo de lo que se dé en cualquier curso académico. Srimad-bhagavatam covers all subject matters. El Srimad-bhagavatam se ocupa de todos los asuntos, They get a head start on all other subjects. porque dan el puntapié inicial para todo otro tipo de temas. Later, when they have to study all these subjects through non-devotional books, Más tarde, cuando ellos tengan que estudiar alguno de estos temas específicos a través de libros que no sean devocionales, they will have the proper Vedic perspective ya van a tener la perspectiva védica apropiada and not be misled into atheistic or materialistic thinking. y no van a ser mal guiados hacia el pensamiento ateo o materialista. Prabhupada has stressed that, well, it will also cover all types of vocabulary, También Prabhupada decía que esto iba a cubrir todo tipo de vocabulario and it also contains stories which are easier for children to digest. y son como, es un compendio de muchísimas historias que para los chicos es muy fácil relacionarse y digerir. It contains all philosophy of Bhagavad Gita, so there is no harm in starting with Srimad-bhagavatam. Contiene todo también lo esencial que tiene el Bhagavad Gita, entonces no hay ningún problema en estudiarlo con el Srimad-bhagavatam. Even a 6-year-old can read directly from Srila Prabhupada's books. Incluso un niño de 6 años ya puede leer directamente de los libros de Srila Prabhupada. And because of the book's potency, the child's language skills quickly increase. Y también debido al potencial de los libros, el lenguaje del niño naturalmente se va a desarrollar. Then they can master any subject. Luego ellos pueden dominar cualquier tema. So we know how Prabhupada brought us these books under great austerity. Prabhupada nos trajo estos libros bajo grandes austeridades personales que tomó. He first started translating these Srimad-bhagavatam in Vrindavan at the Radha Damodar temple. El primero comenzó a traducir el Srimad-bhagavatam en Brindavan, en el templo de Radha Damodar. And we know that when he took the cargo ship to come to America, Y sabemos que cuando él tomó el buque de carga para acercarse a América, he was trying to distribute these books even on the ship. incluso en el mismo barco, él intentaba distribuir estos libros. And then when he came to America, he went through a lot of struggles. Y cuando él llegó a América, él pasó también muchísimos trabajos. Prabhupada, would anybody have complained if he had gone back after a few years? ¿Alguien se hubiera quejado si la Prabhupada hubiera estado solo unos pocos años y luego hubiera vuelto? After having 2 heart attacks and being robbed and in America? Después de tener 2 ataques cardíacos en el viaje y de ser robado en América, His mission was to give this knowledge to all. su misión era dar este conocimiento a todos. We have stories of devotees distributing his books as they were coming out. Nosotros conocemos las historias de muchos de los devotos que que distribuían sus libros apenas salían. Devotees were distributing even all the way up to 9th canto. Estaban distribuyendo a veces hasta el canto 9. Prabhupada wanted that Srimad-bhagavatam be studied not only by adults but also by children. Si la Prabhupada hacía énfasis en que él no quería que estos libros solo fueran destinados a la lectura de los adultos. Él quería que los niños también. And this was his desire for all the Gurukulas, that Bhagavatam be introduced there. Y este era su deseo para que en todos los Gurukulas el Bhagavatam fuera presente.
Of course, for Claro. sorry. Of course, for children, it should be presented in a fun and learning, fun way. Claro que para niños se debe presentar de una manera divertida. And if presented in a easier way, then Srimad-bhagavatam can give them good character and faith. Incluso que se presenten en una manera divertida. El Srimad-bhagavatam les va a proporcionar integridad de carácter. This was I want to tell you a little bit of my own story. Yo les quiero contar un poco de mi historia personal. When my children came of school age, then I was looking for a good school for them. Cuando mis niños ya tenían edad para integrarse al colegio, yo estaba buscando un buen colegio para ellos. I put them in a private school for 2 years. Los tuve en una escuela privada por 2 años. I would go to that school to volunteer time so that I could see what was going on. Yo iba a la escuela esa en diferentes horarios porque yo quería saber qué ocurría ahí. But I was very disappointed Pero yo estaba muy decepcionada, in many, many ways. de muchas formas. Particularly the value system that was being taught there. Particularmente el sistema de valores que se les comunicaba ahí. I started looking for alternative ways of educating them. Y estaba buscando maneras alternativas de educar. At that time, homeschooling was getting popular in America. En esos momentos, la educación en la casa ya se estaba volviendo popular en Estados Unidos. Of course, I was very nervous to try this system. Claro que a mí me ponía muy nerviosa intentar este sistema. But then I thought that let me try it in summer, and if it doesn't work out, then they can go back to school. Pero yo pensé así, bueno, a ver, voy a intentar en el verano y después, si no me resulta, ellos pueden volver a la escuela. I bought a curriculum, a ready-made curriculum, and I started teaching them. Yo ya compré el currículum, lo que ellos necesitaban, y comencé a enseñárselos. And what I found, within 3 months, they were able to do the entire year's curriculum. They were able to cover the entire year's Ellos podían cubrir el año entero del currículum, el año entero. And then I became very confident. I thought, well, this is not very difficult. Entonces ya me volví más confiada y dije, bueno, tan difícil no es. They were only doing like 2 hours of real study every day. Solo se dedicaban 2 horas de estudio verdadero día a día. And because of the quality time that I spent with them, they were able to cover the entire year's worth. Y debido a la calidad de tiempo que nosotros hacíamos, ellos en esos meses ellos pudieron cubrir el currículum del año entero. We would study Srimad-bhagavatam after the morning program at home. Estudiábamos el Srimad-bhagavatam después del programa matutino. We studied like 2 to 3 hours every day with frequent breaks. Teníamos 2 o 3 horas por día, pero había recreos frecuentes. And then we would go out and try to put that into practice, go out and join in different programs. Y después salíamos y poníamos en práctica lo que habíamos leído en diferentes programas. We did school preaching programs. Hacíamos programas de prédica escolar. Where we presented the Krishna conscious philosophy to schools. Donde presentábamos la filosofía consciente de Krishna a las escuelas. The daycares, the libraries, the elementary schools. A las escuelas elementales, las escuelas normales, todo tipo de institución. And as the children were getting older, we even went to high schools. Los chicos fueron madurando, fueron más grandes, ya íbamos a los secundarios también. We were taking advantage of everything that was available there to reach out, to do outreach programs.
Y nosotros tratábamos de tomar ventaja de cada cosa que se nos presentaba, de cada situación, tratábamos de ir y predicar. So I was noticing after 1 year, the process was working. Entonces, después de un año me di cuenta que el proceso funciona. What was amazing that in the 6 years that I homeschooled them, Lo interesante es que en los 6 años que yo los eduqué en casa, simply based on the curriculum of Srimad-bhagavatam, simplemente basado en el currículum del Srimad-bhagavatam, de hecho, they were able to master every subject. ellos eran capaces de ser muy solventes en cada materia. So after 6 years, they just happened, accidentally, they went to college early. Y luego, por esta situación, ellos ya fueron a la universidad, fueron bien temprano de edad. This was not something that we planned, but it just so happened that somebody suggested to us. No, en realidad no lo planeábamos así, pero alguien nos sugirió que ellos lo hicieran. It was a teacher from the university. When he noticed their good language skills, he suggested that they take one course at the university. Fue un profesor, un docente de la universidad que cuando vio el vocabulario que tenían, él le sugirió que tomaran un curso en la universidad. And what was amazing to all of us was that they were able to do quite well. Y lo que nos asombró a todos es que es muy bien. So more about that we can talk later in another slide. Bueno, después podemos seguir comentando de esto en el otro diapositivo. So can we move to the next slide? Aravinda, podés pasar a el slide siguiente. So now I'll present to you the spiritual benefits of studying Srimad-bhagavatam with our children. Y ahora les quiero presentar los beneficios espirituales de la Srimad-bhagavatam. So one of the things that's very important for children as they are growing up is good role models. Una cosa muy importante a medida que los chicos van creciendo es tener buenos modelos, referentes. In the first 5 years of a child's life, if we put in front of them good role models, we can be quite sure that they will grow up trying to follow these role models. Si nosotros en los primeros 5 años de una criatura, nosotros los hacemos beneficiarse del contacto con buenos modelos, podemos estar seguros que en esos 5 años se siembran las semillas y que el resto de su vida él va a seguir tratar de acercarse a esos modelos. Today we see all children, they like to look up to role models. Hoy vemos que todos los chicos también están buscando modelos. But what kind of role models do these children get? Pero, ¿qué es lo que obtienen cuando ellos buscan un modelo de comportamiento? If initially they seem like good role models, very soon we will see that they fall down. Pero incluso lo que empieza a veces como modelo nuevo, bueno, pronto deja de ser bueno. Because Srimad-bhagavatam says that there is no pure goodness in this world. Porque el Srimad-bhagavatam nos instruye que no hay tal cosa como bondad pura en este mundo. Any goodness is always tinged with passion and ignorance. Todo elemento de la bondad está teñido en este mundo de pasión o de ignorancia. But Krishna conscious role models are different. Pero los modelos conscientes de Krishna para seguir son diferentes. Because Krishna is always part of the picture. ¿Por qué? Porque Krishna siempre es parte de la historia esta. What to speak of the Krishna conscious role models in the Srimad-bhagavatam? Es decir, de los modelos conscientes de Krishna que hay en el Srimad-bhagavatam. When children read about stories of Prahlad and Dhruva, who are children themselves, they're very, very inspired. Cuando los niños
escuchan historias como Prahlad Maharaj o Dhruva Maharaj, los niños se inspiran muchísimo. Only 50 years ago in India, very rich and influential people sent their children to Gurukula. Solo hace 50 años atrás, la gente muy rica e influyente de India mandaba a sus hijos al Gurukula. Why? Because they understood the importance of giving them good character. ¿Por qué? Porque ellos entendían la importancia de darle modelos referentes buenos. Qualities such as self-control, tolerance, mercy, Cualidades como autocontrol, compasión, misericordia, eso es importante. and this can clearly be seen in these wonderful stories in the Srimad-bhagavatam. Y se pueden ver claramente en las maravillosas historias del Bhagavatam. For example, we see there's many examples in the Srimad-bhagavatam. Hay muchísimos ejemplos en el Srimad-bhagavatam. For example, the quality of humility as shown by Parikshit Maharaj. Por ejemplo, la calidad de humildad que está personificada en Bali Maharaj. Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj. So Parikshit Maharaj was so humble that even though he was such a powerful king, he accepted the curse. Parikshit Maharaj era un rey tan humilde que él, a pesar de ser el rey tan poderoso, él aún así, él quiso aceptar la maldición de la que había sido objeto. Because he saw it as a plan of the Lord and he did not want to disturb the Brahmanas. Porque él vio eso como el deseo del Señor y él no quería disturbar a ningún brahmana. But at the same time, he showed his quality of good leadership. Pero también él mostró sus buenas cualidades para el liderazgo. In his dealings with the personality of Kali, En sus tratos con la personalidad de Kali, and how he was very strong with him to punish him, but yet was very compassionate. y cuán fuerte era para castigarlo por sus maldades, pero cuán compasivo también era. So we see the quality of gratefulness in the story of Dhruva Maharaj. Y podemos ver las cualidades de grandeza en Dhruva Maharaj. Now, all these qualities, if we were to teach our children through moral books, they don't have much effect. Ahora, si esto todo es enseñado en libros moralistas, no tiene tanto efecto. They hear from one side and it's out of the other side. Ellos lo escuchan por un lado, pero lo abandonan por el otro. But moral qualities through the Srimad-bhagavatam runs very deep. Pero las cualidades morales expresadas en el Srimad-bhagavatam, eso se les enraiza muy profundamente. Dhruva Maharaj was grateful to his mother's advice even after, and did not forget her even after 36,000 years. Imagínense, estuvo muy agradecido y cuidó los consejos de su madre y habían pasado 36.000 años. As he was leaving on the airplane, he saw his mother go before him. Él se iba ya de este mundo en un aeroplano y él vio que su madre se iba en otro adelante de él. Another quality we see in the story of Prahlad. Otra cualidad que vemos en la historia de Prahlad, How Prahlad was able to tolerate all the atrocities of his father. Prahlad era capaz de tolerar todo el maltrato de su padre. But Hiranyakashipu was not able to tolerate the words of his noble son. Pero aún así, Hiranyakashipu no era capaz de tolerar la sabiduría de su sabio hijo, de su santo hijo. He was ready to kill his son, Él estaba dispuesto a matar a su hijo. even though he had so much, he was always dissatisfied.
Aunque él tenía tanto, él estaba insatisfecho. So the children are able to deeply absorb these qualities as they read these stories. Entonces los niños están muy listos, son muy permeables para captar estos valores mientras se leen estas historias. The character of these great souls rubs on them. La característica, la personalidad de estos grandes personalidades los atrapa. And very soon they are able to appreciate the instructions. Y ellos muy pronto aprecian las instrucciones. So we must give them Srimad-bhagavatam in order to develop good character in them. Entonces debemos proporcionarles el Srimad-bhagavatam para que ellos se formen con buen carácter. Nowadays we see parents are so concerned about their academic achievements. Ahora vemos que los padres están muy alerta con respecto a los logros académicos de And they are always thinking, worried about them having a good career. y siempre están preocupados de que tengan buenas carreras. But which is all very important, except they will not give real happiness to our children. Y todo eso está muy bien, de hecho, pero lo que pasa es que eso no le va a proporcionar felicidad al niño. So Prabhupada said that is like the decorations on a dead body. El Prabhupada eso lo llama como decoración en un cadáver, en un cuerpo muerto. And as the children get older, they can learn more and more finer points. Y a medida que los chicos van creciendo, ellos absorbiendo puntos ya más delicados, más sutiles. So let's move to the next slide, Prabhu. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. So now I will get to the next slide, which is the academic benefits of studying Srimad-bhagavatam with our children. Y acá vamos a ver los beneficios académicos de leer Srimad-bhagavatam a los niños. So today, the Srimad-bhagavatam, we understand that the ultimate goal of Srimad-bhagavatam is to develop pure love of God and go back to Krishna. Lo que pasa es que entendemos el valor último del Srimad-bhagavatam es desarrollar amor puro por Dios y volver. However, we must understand that even Srimad-bhagavatam is so amazing that even it can even make a child expert in even areas which are non-devotional. Lo que pasa es que el Srimad-bhagavatam es tan experto, es tan excelso, que hace que un chico se abra a cosas que no son estrictamente devocionales también. Which as parents we are really worried about. Y que como padres en realidad no estamos muy alerta de eso. Today employers are looking for people who have good critical and reasoning skills. Tenemos hoy en día la gente que otorga empleos está es muy consciente de que el nuevo empleado tenga espíritu crítico. Individuals who can take information, Individuos que puedan tomar información look at it critically, y la miren con espíritu crítico, organize it, separate it, la organicen, la separen and then present it with their realizations. y luego la presenten acorde con las realizaciones que ellos tengan. Srimad-bhagavatam clearly encourages such thinking. Y el Srimad-bhagavatam muy claramente expone este tipo de pensamiento. The vocabulary in Srimad-bhagavatam is masters and PhD. El vocabulario del Srimad-bhagavatam es una del lenguaje.
Even after a few years of studying Srimad-bhagavatam, children's language skills start excelling. Después de poco tiempo, de unos pocos años de estudiar el Srimad-bhagavatam, el vocabulario de los chicos es excelente. You know, and it's very easy to learn language through Srimad-bhagavatam because of the context in which we put it. Y es muy fácil aprender el lenguaje en el Srimad-bhagavatam debido al contexto en el que ese lenguaje se da. For example, I was doing a language one time with a child, Por ejemplo, una vez con un niño yo estaba haciendo ejercicios del idioma. there was one sentence which said that the whole place was drenched with water, Y with rain. había una frase que decía que el lugar entero estaba cubierto de agua, anegado. I asked a child, what do you think the word drenched means? ¿Y qué significa anegarse? Le dije. And he immediately said, soaked. Y él me dijo, empapado. So you see how easy it is to study vocabulary through the Srimad-bhagavatam because ¿Ves? of Qué fácil estudiar el vocabulario a partir del Srimad-bhagavatam. Also, we have to understand that the material presented in Srimad-bhagavatam is not dogmatic. El material de Srimad-bhagavatam tampoco es dogmático. Esto es muy importante entenderlo. It's not that Krishna says to Arjuna that you must, so this is what I think and this is what you should do, and that's it. Krishna no le dice a Arjuna, pienso yo así, por lo tanto eso es lo que tenés que hacer. Se terminó aquí. No, Arjuna puts out an argument. No, Arjuna le presenta contraargumentos. He asked Krishna the same questions 3 times in 3 different chapters. En 3 diferentes capítulos dice la misma a Krishna. He says, Krishna, I do not understand. What do you want me to do? Le dice, Krishna, yo no te entiendo. ¿Qué querés que haga yo? Do you want me to take sannyas or to act in this world? ¿Vos querés que yo renuncie a este mundo o que actúe en este mundo? So Arjuna is thinking, Arjuna piensa. if Bhagavad Gita is satisfying to Arjuna, then it's more than satisfying to us. Entonces, si el Bhagavad Gita lo satisface a Arjuna, más que nos satisface a nosotros. My point is that Srimad-bhagavatam encourages inquiry. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo es que el Srimad-bhagavatam fomenta la pregunta. In America, if somebody wants to become a lawyer, one of the degrees that they're looking for is a degree in philosophy. Por ejemplo, para estudiar abogacía en América, una de los temas en los que ellos tienen que ser muy versados es filosofía. Not because of the subject matter of philosophy, not because of that, No debido al contenido en sí estricto de la filosofía, but the skills that is required to reach philosophical conclusions. sino a las habilidades para conseguir conclusiones filosóficas, las habilidades del pensamiento. Namely, the critical thinking and good reasoning skills. O sea, buenas habilidades de razonamiento y espíritu crítico. So Srimad-bhagavatam can equip a child to learn those skills. Y el Srimad-bhagavatam rápidamente le da al chico ese tipo de habilidad. And this is the reason why Prabhupada said that it covers everything. Y esta es la razón por la que Srila Prabhupada dice, este conocimiento cubre todas las áreas. Prabhupada said that Srimad-bhagavatam can help us understand every psychological situation in the world. Dice que el Srimad-bhagavatam nos puede ayudar a entender
toda situación psicológica que se presenta en el mundo. Why does a person think the way he does, or why does he act the way he does? ¿Por qué una persona piensa así o por qué actúa de esa manera? So in a way, children are learning about the material world, but through the process of hearing. Ellos están aprendiendo, el niño está aprendiendo cómo funciona el mundo material a través del proceso de escuchar. And this is a much better way to learn about this material world than to go out and experience it. Es mucho mejor que aprenda de esta manera que salga al mundo para experimentar cómo es. Just like Prahlad, he learned all about the nature of this material world just by in his mother's stomach. Así como Prahlad Maharaj aprendió todas las intricacias de este mundo y estando en el vientre de su madre. Just through the process of hearing from a pure devotee. Debido al proceso de escuchar al devoto puro. And he had great realization of this, the nature of this world and who God is. Y tuvo una gran realización acerca de la calidad de este mundo material y de cómo comportarse ante él. He was a self-realized pure devotee just through the process of hearing. Él fue un devoto puro autorrealizado simplemente debido al proceso de escuchar. Because many parents ask me that question, that is it really practical to just base our curriculum on Srimad-bhagavatam? Porque hay muchos padres que preguntan, ¿de veras, Mata, es práctico esto de que los niños adquieran el currículum a través del Bhagavatam? But my point is that it can equip the child both materially and spiritually. Mi punto es que nosotros estamos equipando al niño no solo espiritualmente, sino también materialmente. Of course, we know the ultimate goal of studying Srimad-bhagavatam. Por supuesto que entendemos con última vista. So regarding the critical thinking and strong reasoning skills, I want to give you maybe an example to show you how it can be done. Con respecto al fomento del espíritu crítico y de las habilidades del pensamiento independiente, les quiero mostrar un ejemplo práctico. Now, for example, the story of Jaya and Vijay being cursed by the four sages, the four Kumaras. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la historia de Jaya y Vijaya y cómo el comportamiento de los cuatro Kumaras. Actually, I do classes online for children, about 100 children in different groups online. And one time we were discussing this story. Una vez yo hago clases para los chicos así en internet, como estamos haciendo, y ellos están agrupados, y yo una vez les estaba relatando esta historia. So when we did this story, I asked the children to give their opinion whether the Jaya and Vijay were right in stopping the Kumaras, or were the sages right in cursing them. A ver, entonces yo les dije, a ver, ¿quién está bien y quién está mal? ¿Están bien Jaya y Vijaya que están deteniendo a los Kumaras o los Kumaras que los maldicen a ellos? ¿Cómo es esto? So if you've read the story, you can see there could be so many arguments either way. Porque al leer la historia podemos ver argumentos que se contraponen. Maybe Jaya and Vijay were doing the right thing by stopping them, because after all, they were monists. Porque ellos, imagínense que Jaya y Vijaya, después de todo, no estaban tan mal en detenerlos. And they were simply doing their duty. Simplemente estaban haciendo su tarea. And the sages also, they had a right to go and see Krishna because of their eagerness. And they Y were también children. los sabios tenían, por más que fueran niños, eran sabios, y ellos tenían ansiedad por ver a Krishna. También tenían. Well, maybe Jaya and Vijay were not right to by stopping them, because they were great sages.
Entonces tal vez Jai y Vijay no tenían razón porque ellos eran grandes sabios además de ser niños. And the four sages should not have cursed them because after all, it was not equivalent to the small mistake that they made. Y tampoco era justo que los maldijeran porque también el error no había sido en consecución de su deber y no era tan grave como para ser maldecidos. After all, you don't expect the sages to succumb to anger. ¿No? Uno no espera que un sabio se vuelva con ira. And then Krishna comes in. Entonces luego Krishna viene. And then we see how he handles the conflict. Y podemos ver cómo él resuelve el conflicto. In a very expert way, he was able to pacify both sides. En una manera muy experta, él pacificó ambos lados de la contienda. By taking responsibility for the faults of the Jai and Vijay, he was able to pacify the sages. Él se hizo cargo del error de Jai y Vijaya y de esta manera pacificó a los sabios. But also by glorifying the devotees, he was able to pacify, he was able to make the sages see their mistake as well. Pero también por glorificar a los devotos, les hizo ver el error de los sabios. The sages could understand that a pure devotee who's engaged 24 hours in Krishna's service is not at fault. Pues los sabios también pudieron entender que un devoto ocupado las 24 horas al día en servir a Krishna no comete error. He is still a sadhu and he should not have been cursed. Él debería ser para mí siempre un sadhu y jamás debería ser objeto de maldición alguna. And they asked Krishna to punish them for their fault. Y ellos le pidieron al Señor que los castigara por el error que habían cometido. It was an amazing story and children were very excited. Es una historia maravillosa y los chicos estaban muy animados. One child said, "Oh, my brain will explode." Un niño me dijo, "My what explode, mata?" Explode. What? Brain will explode. Brain. Ah, brain mi cabeza explotó. Yeah. Because he was going through layers and layers and layers of understanding in this story. Porque imagínense que cubre muchas capas y capas y capas esta historia. For the younger child, maybe one layer is enough, but for the older child, we can do many. Claro. Para un chico más chiquito, una capa es suficiente, ya les devela todo, pero los chicos a medida que son más grandes, ven más capas que cubren. The Srimad-bhagavatam is so wonderful that the more we read, the deeper it gets. El Srimad-bhagavatam es tan maravilloso que a medida que uno va madurando, también la historia se va complejizando. Even if we do that same story 20 times, each time we're going to get newer and newer meanings and lessons. Yes. Si así le hagamos una historia 20 veces, pues les aseguro que cada vez nosotros vamos a entender otro aspecto de esa misma historia. And children respond by saying that, "Oh, I've read this story before, but this is different." Y los chicos dicen, yo ya leí esta historia, pero no, ahora es diferente. So there's many examples like these. Hay muchísimos ejemplos. One very quick example I want to tell you about the Prahlad story when Hiranyakashipu called Prahlad from school. Yo les quiero contar una cortita historia de cuando Hiranyakashipu llamó a su hijo Prahlad desde la escuela. He asked his son what he had learned in school.
Él le preguntó a su hijo, ¿qué aprendiste, hijo, en la escuela? He had put Prahlad on his lap, and tears were flowing from his eyes and falling on the head of Prahlad. Imagínense que él tenía a Prahlad chiquito sentado en su... Tenía incluso lágrimas en su rostro que caían en la cabeza de Prahlad. So I asked the children, wow, Hiranyakashipu is shedding tears. He must really love the child. Y yo les decía, miren, Hiranyakashipu está llorando de amor por Prahlad, él lo debe querer mucho. Is this real love? Es amor eso. Just a minute ago, he was ready to kill him. Pero que hace un minuto que lo estaba por matar. So what is this? What kind of love is this? Pero ¿cómo esto es amor? ¿Qué amor es? So we had a very deep discussion about what real love is. Y ahí, imagínense, se meten en el tema de qué significa verdaderamente el verdadero amor. And we came to the conclusion that real love is unconditional love. Y llegamos a la conclusión de que el amor verdadero es incondicional. The kind of love that Krishna gives us. Es el tipo de amor que el Señor tiene para con nosotros. But we also can have love for each other as long as we love Krishna. Pero también nosotros podemos tener la habilidad, la capacidad de amarnos los unos a los otros, siempre y cuando tengamos en cuenta que Just like when we can love our Father, when we love our Father, we can love our brothers and sisters. así como cuando queremos a nuestro papá, es natural que también queramos a nuestros hermanos y hermanas. So when we love Krishna, we can love each other. Entonces, cuando queremos a Krishna, nosotros naturalmente queremos a los demás. One last point I want to make is that the reason why Srimad-bhagavatam helps us to sharpen our intellect. Una historia más que quería contar con respecto a cómo nos ayuda a desarrollar el intelecto del Bhagavatam. Also because of the analogies and metaphors that are present in Srimad-bhagavatam. Debido a las analogías y metáforas presentes en el Srimad-bhagavatam. For example, the analogy of the car and the driver when it's compared to the body and soul. Por ejemplo, la analogía del cochero y el coche, cuando se compara con el cuerpo y el alma que dirige el cuerpo. These analogies help to understand difficult spiritual concepts through material examples. Esto nos ayuda a entender conceptos espirituales muy intrincados, pero a través de ejemplos materialistas simples. And it also helps develop in our children abstract thinking. Y también ayuda mucho a desarrollar el pensamiento abstracto en las criaturas. Which schools nowadays are trying to teach their children. Cosas que hoy las escuelas están tratando de enseñar a los. But it can be done so effortlessly from Srimad-bhagavatam. Pero del Srimad-bhagavatam se realiza esto sin esfuerzo alguno de nuestra parte. Topics, very difficult topics, such as topics of death. Tópicos tan difíciles para un niño como el de la muerte. Which are very difficult for children. It can be difficult. Tan difíciles para los niños, se pueden desarrollar. Can be understood easily through these analogies. Pueden ser Can be easily understood. Pueden ser rápidamente entendidos. For example, the analogy of the cat carrying the kitten in the mouth versus a cat carrying the rat in the mouth. Como la diferencia, por ejemplo, en un gato grande que lleva al gatito tomado de la boca o cuando lleva un ratón agarrado en su boca. So death for a devotee is not fearful. Entonces la muerte para el devoto no es algo a temer. Like in the story of Dhruva Maharaj.
como en la historia de Dhruva Maharaj. But death for a non-devotee is very fearful. Pero para un devoto, no devoto, sí que la muerte es para temer. So we teach Srimad-bhagavatam through contrast. Entonces enseñamos el Srimad-bhagavatam a través de contraste. So even heavy topics become very meaningful and positive through this contrast. O sea que tópicos que son particularmente cerrados para un niño se vuelven sedimentos muy importantes para su estructura. Yes, Prahlad describes the dangers of Brahmedi life. Yes, Prahlad Prahlad describe mucho los peligros de la vida del Grihamedi. But then we see so many examples in Srimad-bhagavatam of ideal Grihastha life. Pero luego vemos muchísimos ejemplos del Srimad-bhagavatam de vida de Grihastha ideal. So in this way, a child understands the dangers of material life, but yet he knows how to find a solution for it. O sea que el niño puede ver todos los peligros que presenta el mundo real con respecto a sus apetencias, pero él también puede ver todas las soluciones que se pueden ofrecer, que están accesibles. Yes, there is a way to be happy in this material life. Hay una manera de ser feliz en este mundo material. So by connecting everything to Krishna. Es conectemos con Krishna. The material life loses its fear, and instead it makes the children strong. Entonces, hace que se pierda el temor y que el chico en realidad sea una persona fuerte. Let's go to the next one, brother. Vamos al próximo diapositivo, por favor. So now I want to give a practical idea of how to study Srimad-bhagavatam. Ahora quiero dar ideas prácticas de cómo podemos estudiar el Srimad-bhagavatam. So whether we are sitting with our own children at home or whether we are teaching in a temple or school, O sea que no importa si estamos en nuestra casa leyéndole a nuestros chicos o si estamos en una escuela leyéndole a otros niños. the process is the same. El proceso es igual. We sit in a circle or in rows and we take turns reading translations. Nosotros nos sentamos en un círculo o en filas y leemos las traducciones. I forgot to mention that we can pick a story from Srimad-bhagavatam. Me olvidé de contarles que ustedes pueden tomar una historia del Srimad-bhagavatam. For example, the Dhruva or Prahlad story, Por ejemplo, la historia de Dhruva Prahlad. or there's many stories like that. Tantas historias así que hay. And we take turns reading the translation. Y nosotros tomamos turnos para leer las traducciones. And we open it for discussion. Y dejamos que ellos comenten. Now, if the parents have time, they can read purports ahead of time. Si los padres tienen tiempo, pueden leer los significados antes. It is very helpful if we can. Ayuda mucho de uno poder. And then we can note down the points on the side of things that we can open for discussion. Y después podemos también poner los puntos de lo que queremos que se comente. Children are, if we read the purports also with children, it's very hard for them to stay fixed for that long. Obviamente que para el niño va a ser difícil mientras leemos el significado que el niño esté escuchando todo ese tiempo. The children will get fidgety and get distracted. Los niños se nos van a distraer seguro. And the reading is really helpful because then they know their turn is coming and they become attentive again. I beg your pardon? Yeah. Taking turns reading for children it helps them to stay attentive.
El hecho de tomar turnos para leer, eso ayuda a que el niño esté atento. Children love to read. A los niños les encanta leer. And when I do my classes, if I forget to call a child's name, they will always tell me. Si yo me olvido a veces de un chiquito que esté ahí que no leyó, siempre me lo dicen. Even teenagers. Incluso adolescentes. Now, discussion is the heart of this methodology. Ahora, la discusión, el comentario, esto es el corazón de esta metodología que yo estoy trayendo. It breaks the monotony of reading. Porque rompe la monotonía de la lectura. Discussion helps the children think and reason. La discusión, la reflexión, el comentario ayuda mucho a que el chico promueva la reflexión. They can express themselves without hesitation. Y ellos se pueden expresar sin vacilar. They can ask questions and share realizations. Ellos pueden hacer preguntas o compartir realizaciones. They can learn vocabulary and communication skills. Ellos pueden aprender vocabulario y técnicas comunicacionales. We can teach them the tools of good debate and playing devil's advocate. Porque podemos también desarrollar su tema de correcta exposición argumental. And then, of course, there comes time for reflection and realizations. Y luego, obviamente, que está el tiempo de la reflexión, de la realización. That is like the icing on the cake. Eso es como la frutilla arriba de la torta. Because children love to share their ideas. A los niños les encanta compartir ideas. It really encourages them, and Bhagavatam attracts their hearts. Porque no solo les gusta, sino que el Bhagavatam atrae el corazón. It's amazing how much they do take to heart. Es impresionante cuánto queda en el corazón de ellos de todo esto. You may not have realized, but they have gone very, very deep. Tal vez uno no se dé cuenta, pero ellos han ido muy profundo. And they become very inspired to follow those instructions. Y se vuelven muy inspirados para seguir acorde con la instrucción que recibieron. Through discussion, the relationship between the teacher or parent and the children becomes closer. También en el tema de lo que llamamos, esta etapa que llamamos discusión, también la relación entre los niños y los padres o los adultos también se acerca mucho. And this helps in the relationships as well. Eso ayuda mucho a la relación en sí. So I can give you one example of how to do this methodology. Entonces les puedo dar con algún ejemplo cómo realizar esta metodología. And also how to cover difficult topics. Y cómo abordar temas que son difíciles. For example, again, going back to the story of Prahlad. Volvamos a la historia de Prahlad. Now, in the story where Hiranyakashipu is talking about the nature of the soul to his relatives who have been grieving. Cuando Hiranyakashipu le habla sobre la naturaleza del alma a sus parientes. His relatives are crying over the death of his brother. Porque los parientes estaban llorando por la muerte de su hermano. And Hiranyakashipu is trying to pacify them through higher knowledge. Y Hiranyakashipu está tratando de apaciguarlos, de calmarlos a través de conocimiento espiritual. And he tells the story of these queens. Of course, the story is told by Yamaraj. Y él relata la historia de estas reinas. Por supuesto que en realidad es Yamaraj el que está relatando la historia. Yamaraj, as a little boy, is speaking to the queens who are lamenting over the death of their husband.
Yamaraj, como un niño pequeño, en la forma de un niño pequeño, él está consolando a las viudas que se lamentan por el fallecimiento de su esposo rey. They're not allowing for the dead body of their husband, the king, to be cremated. Y no estaban autorizados a cremar el cuerpo del rey. Yamaraj explains how to the queens that how the soul, because it was so entangled, was hovering there like a ghost. Yamaraj, en la forma de un niño, les explica por qué el cuerpo, el alma tan apegada al cuerpo, está en forma de fantasma. And we went into this very amazing discussion of death, of cremation. Y nos metemos en una, imagínense de repente, en una historia de muerte, cremación, and the journey of our entangled soul. y la jornada, el viaje que le espera a un alma tan enredada. And they were very shocked and very amazed and very excited. Imagínense, los niños se ponen choqueados, pero muy entusiasmados, se animan muchísimo. And amazed to understand that how cremation helps the soul leave its attachment to that body. Y empiezan a entender por qué la cremación ayuda al alma que está muy enredada en el cuerpo a progresar. But higher than that is the detached soul. Pero por encima de eso está lo que es el alma desapegada, Who doesn't have to go through this pain or suffering from its separation from its body. a la que no tiene necesariamente que ocurrir que se separe del cuerpo. Is immediately picked up by Krishna to go back home, back to Está, God. inmediatamente el Señor Krishna la recoge para llevárselo a su mente. So the children, for them, they sometimes worry about the death of their near and dear ones. Porque el niño muchas veces se asombra y está preocupado por la muerte de sus seres queridos. But this story really put them at ease. Pero esta historia les facilita ese trance. And they were able to understand that the ultimate nature of the soul. Y ellos son capaces de entender la naturaleza última del alma. And the nature of this body, Y la naturaleza corporal. which Prabhupada goes further to describe how it becomes ashes and stew. Que Prabhupada finalmente dice que se vuelve ceniza, tremendo. So my point is that everything in Srimad-bhagavatam is transcendental. Mi punto es, cualquier aspecto que presente el Bhagavatam es trascendental. And we don't have to worry. No nos preocupemos. We can teach them everything. Enseñémosle todo. Next slide, please. Por favor, en la próxima diapositiva. So now I'm going to take you through the process of teaching Bhagavatam through different ages. Y ahora quiero explicar cómo enseñar el Bhagavatam a través de diferentes. Actually, the process of teaching Srimad-bhagavatam from 2 to 4 years old is very interesting. El proceso de enseñar a niños, acá dice de 2 a 3 en la diapositiva, pero la devota acaba de decir de 2 a 4 años de edad, es muy interesante. We can teach them through pictures and by showing them pictures in the Bhagavatam book. Acá le podemos mostrar las láminas del libro Bhagavatam. And we pick out the details in those pictures and keep
showing them again and again. Y mostrémosles las láminas una y otra vez. Children never get tired of looking at those pictures, and they want to. Jamás se cansan los niños de mirar estas historias, estas ilustraciones. I was going to play an audio, but I just realized that it's in English, so I think we can move on to the next slide. No, y yo iba a mostrar una, pero está en inglés el audio que quiero mostrar, así que mejor pasemos a la próxima. Swami's daddy. Yes, oh yes. Sukadev Goswami's daddy. What's his name? Vasudev. Srila Vyasadeva. Podemos ir a la próxima, Of course we have to. a la próxima diapositiva, porque eso está en inglés. So for the age groups, which goes from 4 to 7, is very, it can be also very easily done. También esto de 4 a 7 años se puede hacer muy fácilmente. And it's amazing that at this age group, how much children soak in. Y es increíble cuánto los niños se absorben de esto. For example, I'll tell you an example, an experience I had with my grandson. Yo le voy a contar una historia que tuve con mi nieto. We were reading the Dhruva story one time. Estábamos leyendo una vez la historia de Dhruva. And the part where the airplane comes to take Dhruva back to Godhead. Cuando viene el aeroplano a llevarse a Dhruva de vuelta a Dios. There was a beautiful description of the airplane and of Nanda and Sunanda. Hay una hermosa descripción tanto del aeroplano como de Nanda y Sunanda. When he heard this, he told me that, Daddy, I want to go back to Godhead. I want to go in that airplane back to Godhead. Y él dijo, ay, ma, yo quiero ir al mundo espiritual, pero me quiero ir en un avión así. I thought he's just a child and he's excited. Y yo pensé que era un niño y que estaba entusiasmado. So I moved on after telling him, yes, you can go one day. Y le dije, sí, un día vas But a then ir y pasa. and then he insisted again, no, but I want to go now. No, dijo él, le insistió, yo quiero ir ahora. He was about 5 years old. Tendría 5 años. And then I told him, I said, okay, if you want to go, then you will have to leave your parents behind. Is that okay? Y él dijo, bueno, le dije yo, pero si vos te vas al mundo espiritual, vos vas a tener que dejar a papá y mamá. ¿Eso te gusta? So he thought for a few minutes and he said, I'll wait because I don't want to make the same mistake that Ajamal did. Bueno, él dijo, yo esperaría porque yo no quiero hacer el mismo error que se cometió. If you remember the story of Ajamal, A Yamil, él citó a Yamil, él dijo, yo no quiero hacer el error de Yamil. Si ustedes recuerdan a Yamil, he was a very good Brahmin growing up, but then he fell down when he met the prostitute. era un muy buen brahmana, pero luego se encontró con una prostituta y dejó de ser tan buen brahmana. After living years of sinful life with the prostitute, he was dying on his deathbed. Después de años de vivir vida pecaminosa con la prostituta, él estaba yaciendo, agonizando en su lecho de muerte. As you know, the Yamadutas came to get him and the Vishnudutas stopped them because he Entonces chanted the holy name. vinieron los Yamadutas a tomarlo, pero los Vishnudutas los detuvieron. So Ajamal got a second chance Entonces Yamil obtuvo una segunda oportunidad and he was very grateful for it. y él estaba muy agradecido And he started to reform his life. y reformó su vida. And he was regretting very deeply of how he had been so sinful. Y él era muy apesadumbrado, estaba en su corazón de por qué él había sido tan pecaminoso. He was especially regretting how he had neglected his old parents. Él se lamentaba mucho de haber negligenciado a sus padres que ya estaban ancianos. So he remembered, my grandson, he remembered that story and he
brought the two together. Entonces mi nieto recordó esa historia de Yamil y ahora las casó, las unió. Now, this story of Ajamil we had done many months ago. La historia de Yamil yo se la había leído, pero meses atrás. But it went deep. It went deep. Pero se ve que entró profundo en su corazoncito. So this is the point I want to make. And this has happened repeatedly with other children as well. Esto es lo que yo quiero llamar la atención. Y le digo que esto pasa con muchos niños en general. The stories in Srimad-bhagavatam go very deep because they are absolute. Las historias de Srimad-bhagavatam entran muy adentro porque son absolutas, son partes absolutas. And children's lives are transformed. La vida del niño se transforma. So the children, even at this age, can draw comparisons. Porque el niño, incluso a edades muy tiernas, él hace comparaciones. For example, is Vritasura a demon or a devotee? Vritasura, ¿es demonio o es devoto? Is Bali Maharaj a demon or a devotee? A ver, Bali Maharaj, quiero saber, ¿es demonio o es devoto? They learn important aspects of not judging people by birth, but by quality. Ahí ellos aprenden la cualidad de no juzgar a una persona por el nacimiento que haya tenido. They learn the dangers of pride and wealth. Aprenden lo peligroso del orgullo por la riqueza o por la for what, for wealth or what, Opulence, wealth. o de la opulencia del dinero, digamos. Through the story of Indra offending Brahaspati. Del pride, era del orgullo también. Y por ejemplo el hecho de que cuando maldicen a Brihaspati. Okay, we can move on, Prabhu. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. So let's see what time we have. Okay, so I think we are getting very close to our completion. You know, right, Prabhu? We have like about 10 minutes left or 15 minutes left. Ella quiere una información de cuántos minutos le quedan todavía para saber si sigue o si ya da lugar a las preguntas. En 35 minutos ya tiene que terminar la reunión. En 35 minutos, completa, ya con preguntas y todo. I can wind up really quickly and open for questions. I can wind up really quickly. Bueno, quiero ir rápido por esto, así doy lugar a las preguntas. So let's move on, Prabhu, to the last slide. Vamos a mudarnos a la última de las diapositivas, Aravinda Prabhu. Keep going, yes. Sí, seguí adelante, la última de todas. Going, yes. Keep going, Prabhu. Más adelante. No, keep going. Yeah. Más adelante. Yeah, this one. Es. So I just want to end here with my presentation with some resources that are available for parents or devotees who would like it. Yo acá quiero presentar mis recursos que creo que pueden ser de ayuda para aquel que quiera instruir a sus hijos o que quiera tener este recurso. The first one is the Homeschooling Krishna's Children. El primero es cómo hacer una escuela casera en la casa para los niños de Krishna. Even though the book is called Homeschooling, but the content is mainly about how to raise children. En realidad acá se llama escuela casera, pero lo que yo estoy enseñando en realidad es cómo criar a un niño. Now this book has been already translated in Spanish and I'm very close to putting it on Amazon. Acá este libro ya ha sido traducido en español y yo ya estoy por ponerlo en Amazon. Well, with the help of
probably devotees in Mexico. I'm not sure if Amazon is available there. So Bueno, espero que esto tal vez sea con los devotos de México. Yo no sé si Amazon todavía, si ya está ahí. Está en todas partes, sí, y son devotos de toda Latinoamérica los que están acá participando. Haga esa mención. Yeah, it is available in the world, and there are these devotees that are listening to you now. okay. Okay, we can talk about that later on. Yeah. Podemos hablar de esto después. And then, of course, there's the study guides that a whole team of devotees, we are working together to produce. Y acá hay una lista de devotos, somos un grupo de devotos que estamos trabajando en esto. So these guidebooks are systematic study of Srimad-bhagavatam, chapter by chapter, canto by canto. Son estudios sistemáticos de capítulo por capítulo y canto por canto del Srimad-bhagavatam. There are many activities in these books which help explain the philosophy in a easier and fun way. Es una manera rápida y divertida de exponer puntos complejos expuestos en el Srimad-bhagavatam. There is summary of the story. It begins with a summary of the story, the chapter. I beg your pardon, I couldn't hear. The guidebook begins with the summary of the chapter. El comienzo, el libro es un resumen del capítulo. And there's this discussion questions that help you to create questions for that chapter. Y están una guía, que son ejemplos de algunas de las preguntas que cada capítulo puede ofrecer respuesta. There are activities such as critical thinking, introspective. Los aspectos de pensamiento crítico. Reflective questions. Preguntas de reflexión. Action activities, acting activities. Tenemos actividades de acción, de accionar. Analogy activities. De analogías. Artistic activities. De arte, actividades artísticas. Language activities. Actividades lingüísticas. And fun things like crossword puzzles. Y también cosas divertidas como, por ejemplo, rompecabezas y actividades lúdicas. Many Gurukulas, like Vrindavan Gurukula and Mayapur Gurukula, they are using these books. Muchos gurukulas, como los de Vrindavan, los de Mayapur, están usando estos libros. As well as many Sunday schools and temples and individual. También en muchas escuelas, escuelas dominicales, templos. Okay, so I will end here. Thank you very much, and we can have questions now. Bueno, tal vez ahora sea el momento indicado para preguntas. Si quieren, yo voy a dar por finalizada mi exposición acá y estoy lista para recibir las preguntas que ustedes tengan. Vale, que ya nuestros puestos, bueno, si alguien quiere hacer unas preguntas, tenemos que ser concretos. Les pediría por favor levanten la mano si tienen preguntas para hacer y después apaguen el micrófono y escuchamos ahí adelante Mariano y Diego, ahí los primeros que escuché. Hay que levantarla con el chat, pero bueno, empieza tú Diego, por favor. Sí. Hare Krishna, sí la teníamos levantada la mano con el chat, Aravinda. Muchas gracias, Aruddha Gupta, muchas gracias a todos por la clase. La consulta es, que la escribí ahí, ¿cómo ayudar o guiar a adolescentes de 14 a 16 años aproximadamente que no tienen previamente contacto con la conciencia de Krishna o que cuando tratamos como papás de transmitírselas la rechazan? ¿Cómo transmitir, no? Eso, ¿cómo transmitir? ¿Cuál sería el consejo? ¿Qué podemos hacer? She would like to know your advice in order to teach and share this knowledge
to 14 to 16-year-old kids when they do not have a previous background, Krishna conscious background. Mhm. So you have to introduce these topics all together. We have to remember that when Prabhupada translated these books, then he was asking his disciples to mass distribute them. Recordemos esto, cuando Srila Prabhupada dio estos libros, él les pedía a los discípulos que los distribuyeran masivamente. And these were to people who were who were not devotees. ¿Y a quién iba? A gente que no era devota. But he had so much faith that these books can be actually change the lives of everyone. Pero él tenía fe en que estos libros eran suficientes para cambiar la vida de la gente. Because that's the nature of the power of Srimad-bhagavatam. Porque esa es la naturaleza del poder del Srimad-bhagavatam. So even though your children may not have the previous background, no importa que sus chicos no tengan un antecedente consciente de Krishna atrás. if you were just to take out time and sit with them and convince them to just sit down and study with them, their hearts will change. Si tan solo uno puede lograr un momento apacible en que uno pueda compartir esto, sentarse y compartirlo, el corazón de ellos cambia. This process of discussion and encouraging them to ask questions and give their realizations is very powerful. El proceso de que ellos den sus propias realizaciones con esto y el compartir las realizaciones es muy poderoso. And they will be able to feel comfortable. Ellos pueden sentirse cómodos en este nuevo ambiente. Initially, it's going to be difficult to get them to sit down. Al principio no nos va a ser tan fácil que se sienten. But gradually, it will become easier. A medida que esto avance, cada vez se va a volver un poco menos difícil, un poco más fácil. The other thing you can try is to do it with couple other friends. Otra cosa que se puede hacer, que también puede interesar, es hacerlo con alguna persona más, además de ellos. Even one or two friends whose parents are favorable. Dos amigos cuyos padres sean favorables para escuchar estas historias es suficiente. If they are hesitant to learn from you, si ellos dudan en aprender este nuevo tópico de ti también, como han aprendido otros. But I think it can work this way as well. Pero pienso que puede funcionar así también. Because that is a very nice time for the family to get together. Porque es un lindo momento para que la familia se reúna. And with all this virus situation, try to take advantage of that and do it every day. Con esta situación ahora que estamos viviendo, el hecho de poder hacer día a día un ratito ya ayuda muchísimo. Even if you were to do just for a little while, maybe half hour in the beginning, it's very good. Al principio un ratito nomás, eso ya es suficiente. Media hora más que suficiente. Okay. Eso. Muchas gracias. Haribol. Gracias. Gracias. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Los papás, los devotos, hay devotos profesores acá también. Adelante, Daya. Más fuerte, no se escucha. Tengo una pregunta. Me gustaría saber qué opina respecto a los videojuegos de los niños. O sea, desde niños y eso produjo los videojuegos. ¿Se cree que los videojuegos
ayuda a desarrollar ciertas áreas especialistas que lo recomiendan. No se escucha, no sé si usted probó de que ya logró escuchar. No. Quizás sí, a ver si tiene que acercarse más al micrófono o si no escribirlo, por favor, porque no se está escuchando. La pregunta la tengo igual en el chat. Está en el chat, a ver. A ver. Permítame. Chat. ¿Sabe cuál es el problema? Es que se cortó la comunicación y se volvió a abrir la conferencia, entonces no tengo el chat anterior. Le pido por favor si la vuelve a anotar y mientras tanto tomamos otra pregunta. A ver, ahí la acaban de poner. A ver. A ver. Bueno, Ayelen dice que la tiene, si la puedo volver a poner, y mientras tanto, dice Gorapullita, reverencias madre, Gorapullita de Colombia. Una pregunta, ¿qué opina usted? ¿Quiere leerla, probó? ¿La puede ver usted o quiere que No, se yo la...? no puedo ver nada. Bueno. Yo estoy viendo los devotos que integran esta Ok, conferencia. entonces, ¿qué opina usted con respecto a los videojuegos en los niños? En nuestra cultura, desde niños ya se introdujo videojuegos y se cree que los videojuegos son buenos porque ayudan a desarrollar ciertas áreas del cerebro. Y quiere preguntarle eso y ya ahí le termino la pregunta. Para que... Yes. Mata, there is a lady devotee that would like to know if video games are useful because in our culture it is stress the importance of developing some brain areas with this type of games. Prabhu, I am not able to understand completely what you're saying. So it's not clear. Oh, the video games, you know, okay. these Yeah. games in video, they are advised for, in order to develop some areas of the brain. And this lady devotee would like to know if that is used. No, it's not true. No, no es verdad. No, it does more harm than any good at all, you know. Daña más de lo que ayuda. Because it's very addictive. Es adictivo, un punto. Just like in America, they say 1 glass of wine is good for your heart. Como en América, por ejemplo, está ese refrán que dice, un vaso de vino es bueno para tu salud. But who stops at 1 glass? ¿Y quién se detiene después de tomar un vaso? One becomes an alcoholic very Uno se soon. vuelve alcohólico. The same thing with video. Lo mismo con el video. They may have some benefit, but it's going to become addictive. Sí, puede algún beneficio menor puede tener, pero se va a volver adictivo. Video games promote tendencies of violence. Los videojuegos promueven la violencia. They did research that with this COVID virus, young people were surveyed. What? They were surveyed. Surveyed means. Ah, sí, fueron encuestados ahora con este tema del COVID-19, fueron encuestados la gente que se juega así. What they were most afraid of is losing the facility for playing video games. Y uno de lo más le preocupaba era los videojuegos. That's how addictive they were. De tan adictivos que son. They did not even care about getting the virus. No les importaba ni siquiera contagiarse con el virus, les importaba que siguieran los videojuegos. So I would recommend trying to find other alternative things of engaging them. Yo recomendaría sinceramente otras maneras de entretenimiento, buscar maneras alternativas. When children see violence depicted on
video games or on television or internet, cuando los chicos se contactan con la violencia, tanto sea en los videojuegos como en las películas, como en internet, they actually do become violent. ellos naturalizan la violencia. But violence as presented in Srimad-bhagavatam does not make children violent. La violencia como se presenta en el Srimad-bhagavatam no los vuelve violentos. Because it's given with a proper perspective. Porque está abordada desde la perspectiva correcta. Violence used by Krishna and his pure devotees is meant to root out violence. La violencia, cuando la toman los devotos puros o el Señor Supremo, erradica. It is not the type of violence that we see today in movies. No es el tipo de violencia que se ve en las películas hoy en día. Who's killing, who's shooting, nobody knows, and why. ¿Quién tira? ¿Quién dispara? ¿Qué dispara? No tenemos idea ni por qué hoy en día muchas veces. It's simply meant for one's own sense gratification. Está hecho para la gratificación sensorial. Thank you. Yo tengo una pregunta, perdón. Bueno, muchas gracias, Mataji, me siento muy honrado de escucharla. ¿Cómo ella maneja la educación sexual en los niños, ya que hoy en día la educación sexual secular nos direcciona en otro sentido? Hablan de uso de anticonceptivos y bueno, identidad de género y todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que opina ella? ¿Cómo lo ve ella? ¿O cómo lo educa? ¿Cómo lo maneja? Yeah, Ravina Prabhu would like to know how you relate to teaching about gender, the gender agenda that is today towards sex and all the Sexual education. yes, sexual education. How can you relate Anticonceptivos. to that? Yes. In other words, your question is about how to deal with the topics of sex in Srimad-bhagavatam? Is that the topic? Yeah, That the question? yeah. Bueno, sí. Yeah, good question, because that does come up many times. Es una buena pregunta porque eso aparece muchas veces. Now, we have to understand that both sex and violence, children will pick up anyway from the world out there. Nosotros tenemos que entender que estos dos tópicos, tanto el sexo como la violencia, el niño los va a obtener fácilmente en el contexto de afuera. Either through their friends or through internet or any such means. Por los amigos, o por el afuera, por internet, por cualquier medio. And we can be sure that if they pick it up from those sources, it is going to be all about gratifying the body. Obviamente que podemos estar seguros que a partir de cualquier fuente que él obtenga esta información, va a ser con el concepto de gratificación sensorial. But sex in the Srimad-bhagavatam is given with a different perspective. La perspectiva del Bhagavatam sobre el sexo es muy diferente. We see how sex in Srimad-bhagavatam is meant for a higher purpose, for pleasing Krishna. El sexo en el Srimad-bhagavatam está hecho con un propósito ulterior, mayor, más importante, el de complacer a Krishna. Children understand by reading Bhagavatam the nature of this material life. Los niños entienden la razón de este mundo material por leer el Bhagavatam. And how the attraction between man and woman is natural. Y cómo la atracción entre el hombre y la mujer y el hombre es natural. But when used in the proper way, it can be pleasing to Krishna. Y cuando se usa de la manera apropiada, complace al Señor Supremo, a Krishna.
It is not condemned. No está condenado. And we see that in many stories through the Srimad-bhagavatam. Lo vemos en tantas historias del Srimad-bhagavatam. Stories of Diti and Kashyapa Muni, De Aditi Kashyapa Muni, por ejemplo, with the birth of Hiranyakashipu and Hiranyaksha. con el nacimiento de Hiranyakashipu y de Hiranyaksha. And then we hear of stories of the great progenitors, such as Daksha, Y leemos historias de los grandes progenitores, por ejemplo, Daksha, who created very good progeny. quien tuvo tan buena progenie. So the children get an idea that this is something which can be used in the service of the Lord. Entonces los niños empiezan a entender que esto es una potencial que se puede usar para servir al Señor. For the purpose of procreation, for raising good Krishna-conscious children. Con el propósito de procrear, de crear niños, engendrar niños conscientes de Cristo. Of course, we know that children understand that we cannot discuss the details of such topics. Por supuesto que los niños también entienden que nosotros no somos que ellos no son capaces de que nosotros seamos detallistas con respecto a estos temas. Of course, and Srimad-bhagavatam does not go into too much detail either. Tampoco el Srimad-bhagavatam va en detalle con esto. There's references, of course, like for example, in the Puranjan story, Por ejemplo, en la historia del rey Puranjan, there's description of lusty relationship between Puranjan and his wife. la descripción de la relación lusty, creo que dijo, Lusty. furiosa entre él y su esposa. But we also understand the consequences of such relationship. Y también nos muestra las consecuencias de un relacionamiento, ¿sí? We clearly see how Puranjan and his wife, they suffer greatly. Podemos ver cómo Puranjana y su esposa sufren luego por eso, Through time and death. a través del tiempo y de la muerte. So Srimad-bhagavatam puts it in proper perspective. El punto del Srimad-bhagavatam es que pone todos estos temas en la perspectiva correcta. Sex, when used improperly, can give us great suffering. El sexo, cuando está usado inapropiadamente, puede ser causa de gran sufrimiento. But when sex used in a good way can give good children. Pero cuando está usado de una manera apropiada, adecuada, da buenos niños. And we see both in Srimad-bhagavatam. Y vemos a ambos en el Srimad-bhagavatam. We hear the wonderful story of Kardama Muni and Devahuti. Escuchamos la historia de Kardama Muni y de Devahuti. We have examples of Prithu and Archie, Prithu Maharaj and Archie. El ejemplo de Prithu Maharaj y la reina Archie. The children are living in a world where it's very important to give them this understanding of sex and violence through Srimad-bhagavatam. Es muy importante que los niños entiendan el concepto de sexo y de violencia a través de la perspectiva del Srimad-bhagavatam. So that one day when they go out into the world, they are protected by this knowledge. Porque cuando ellos salgan al mundo material y tengan que enfrentarse, ellos van a sentirse muy protegidos, van a estar muy protegidos por esta perspectiva. For example, when we were doing, when the children and I were doing the story of Kardama Muni and Devahuti, we were openly discussing these topics. Nosotros comentábamos mucho esto con mis chicos cuando hablábamos de Devahuti y de Kardama Muni. The importance of being celibate in student life. La importancia de ser célibe en la vida. And they could understand how important that is. Y ellos podían entender cuán importante era el celibato. And through their story, they could understand the benefits of it. Y a través de las historias ellos pueden entender la importancia de estas cosas. One can get all this information through Prabhupada's purports.
a través de, nosotros podemos obtener toda esta información a través de los significados de Srila Prabhupada. And put it in the right perspective according to time, place, and circumstance. Y ponerlo en la perspectiva adecuada, acorde con el tiempo, lugar y circunstancias. Yet the principles are there. Los principios están ahí. Gracias. A ver, voy a dar otra pregunta que me... ¿Cómo puedo incentivar a mis hijos de 11 años a cantar? Ay, se me va un segundito. A cantar yapa. Ya. Gracias. Sí. How can I encourage my 11-year-old boy to chant japa? Yes, good question. It's always difficult. Buena pregunta, sí, es difícil. The best way is to chant with them. Lo mejor es cantar juntos. When we chant with them, then children are more encouraged to chant. Ellos se animan más cuando se canta junto. They don't develop bad habits. No desarrollan hábitos nocivos. So when we chant with them, they're more encouraged and they stay inspired. Cuando cantamos con ellos, ellos se inspiran más. We can also do collective chanting with other devotees to encourage. También podemos reunirnos con otros devotos y cantar. Like every Ekadashi, you can, for right now, you can go online with other devotees and chant together with your children. Por ejemplo, bueno, si es online o por ejemplo, los Ekadashi, nos reunimos con los devotos y cantamos algunas rondas. This way, children get the support of other children and other devotees. Con los niños digo, y ellos se animan cuando ven otros chicos que también cantan. We should be careful not to use japa as a punishment or a reward for our children. Tenemos que tener mucho cuidado en usar el canto de la yapa como recompensa y qué decir como castigo para un niño. We shouldn't punish them with japa. We shouldn't say that if you don't do this, I'll have you chant one round. Jamás castiguemos con la yapa. Si te haces esto, tú cantas por lo menos 2 rondas o una ronda. Or we should not say that if you chant one round, I'll give you an ice cream. Tampoco te doy un helado si cantas una ronda. This would make japa very negative. Porque eso hace que la yapa sea negativa. Thank you. Muchas gracias. A ver, acá dice la madre Karuna de México, que está en un programa de educación, dice: querida madre, gracias, es un placer escucharla. Mi pregunta es, muchas veces los niños están sobrecargados con deberes académicos que los deja indispuestos, cansados para estudiar el Bhagavatam. ¿Cómo se encuentra el equilibrio? Sometimes due to the academic efforts, they have their schedule quite tight and there's no time available in order to study Bhagavatam. How to find the equilibrium? Well, even if you can do once a week, maybe on the weekend, that would be helpful. It's nice pero, sí, no hay problema con eso. Por ejemplo, tal vez una vez a la semana, por ejemplo, los fines de semana un rato. It generally works when we understand the value of something. Generalmente como ocurre cuando uno entiende el valor que tiene cualquier cosa, alguna cosa. We have to understand that these children are not ordinary children. Tenemos que entender que este niño no es un niño común. They've already done a lot of devotional service in their life and they are here just to finish it up. Ellos ya han hecho servicio devocional en sus vidas y ellos están acá para finalizar con esto. So as parents, it becomes our duty to make sure that this is their last life. Como padres, tenemos que ser muy cuidadosos de que esta sea la última vida de ellos. And that's up to us. Y eso depende de nosotros. So when we understand the value, we will find the time.
Cuando entendemos el valor de algo, es más fácil encontrar el tiempo para eso. It's a formula for their happiness. Es una fórmula para la felicidad. And this is what we want for our children. Y eso es lo que queremos para un niño. Thank you. Gracias. Si hay otra pregunta. Yo tengo un comentario pregunta. Que, bueno, estando una vez en Vrindavan me encontré con un dasi que tenía en su ashram había un niño y yo le pregunté si era su hijo. Y él me dijo, no, él es un huérfano que yo encontré en Nueva Delhi y que yo lo traje a Vrindavan para enseñarle el Srimad-bhagavatam. ¿Quiere traducirle? Yeah. He says it's a kind of a commentary and a question, because once when Aravinda Prabhu was in Vrindavan, he found a little kid living with a senior, with sadhu, and he asked, is this your boy? He said, no, this is an orphan kid that I found in Delhi, and I brought here in order to learn the Srimad-bhagavatam. Oh, Sí, y cuando yo la escucho a usted, digo, bueno, si me toca un nacimiento próximo, quisiera nacer en la familia de la madre Aruddha o alguien así como usted que me enseñe el Bhagavatam desde niño. Because if I have the chance to again in next lifetime to take a human body, I would like to be born in a family like yours, or someone that could teach me right from my beginning the Srimad-bhagavatam. Sí, y le quiero agradecer mucho esta perspectiva que da a los papás, a los devotos, a mí como líder en el movimiento también de mostrar esta importancia del Bhagavatam en los niños. And we want to thank you especially for trying to get our awareness in our kids to be conscious of Srimad-bhagavatam. thank you very much for your appreciation. I've also been very overjoyed. I'm also overjoyed to be with all of you today and to share. Muy encantada de estar compartiendo con todos ustedes este conocimiento. Hay una pregunta más, dice, para terminar. There is another question. Okay. Last question. Dice, No, it's okay. Yeah. algunos niños desde temprana edad sienten más atracción por adorar deidades que por poner atención al Bhagavatam. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Sharanagati de México. Yeah, Sharanagati Mata from Mexico, she says that there are some kids that show more inclination towards deity worship than Srimad-bhagavatam hearing. And what would be our ideal way to deal with that? Prabhupada said that children can take any varna or any varna, it doesn't matter. But the key thing is that they all need to have training. Prabhupada dijo que con respecto a los niños, ellos pueden tener cualquier varna, que eso no debería causar ningún problema, pero sí deben ser entrenados. So they still need to hear, and they could hear through audio while they're doing their service. Ellos pueden desarrollar el sistema de la audición, pueden escuchar, que puede ser audios. So in other words, there must be some hearing of Srimad-bhagavatam for everyone. Sí, algo ellos van a tener que escuchar del Srimad-bhagavatam. Because Gurukula was used to be for 10 years. Porque el Gurukula duraba 10 años. And all children were sent to Gurukula for this purpose of good training in character and Vedas. Todos los niños deben ser enviados al Gurukula para ser entrenados en los Vedas. And then the children
could go into different areas according to their nature. Y después los niños van a distintas áreas acorde con la naturaleza de cada uno, individual. Okay, thank you. Yo no estoy escuchando nada, Ravinda Prabhu. Yo no sé si hay otros que sí te escuchan. Perdón, sí que yo Ahora decía que sé que hay más preguntas. Yo pedí 10 minutos más a la próxima conferencia. Y bueno, les presento rapidito la de Viviana y creo que con esto les pido por favor, terminamos acá y podemos armar otro evento donde haya simplemente esto, preguntas y respuestas y porque es muy importante el aporte que la madre Aruddha puede hacer, ¿no? Claro. Entonces esta sería la última y les pido por favor disculpas a los demás, pero podemos hacer otro evento. Dice, Hare Krishna, reverencias, mi hija no le gusta practicar nada en su escuela acerca de la conciencia de Krishna porque ya en una ocasión tenía una imagen de Krishna en sus libretas y le hicieron burla. ¿De qué manera puedo hacer que no se sienta penada de platicar de temas espirituales entre sus amiguitos? Yeah, my little girl is now kind of afraid or ashamed because if she showed time ago one of the Lord's image, Lord Krishna's image, and she was kind of bullying for that. Prabhu, And Prabhu, I cannot understand what you're saying, please. Yeah. Yes. That my little girl, mother is asking, and it's kind of shameful or fearful to present Lord Sri Krishna because she had an image and she got kind of bullying from her schoolmates because of that. Mm-hmm. And she does not want anymore to share anything of the Lord with them. And how can I encourage her? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, that is a situation when children are dealing with two types of worlds, you know, and they're trying to fit. Esa es lo que habitualmente se presenta cuando los niños viven en dos mundos que son tan diferentes. And they're trying to fit in both worlds. Ellos tratan de encajar, de encontrar su lugar en los dos mundos. So if as she gets older, she will develop her confidence in still being a devotee. Ella, a medida que vaya creciendo, ella va a tener más confianza en ser una devota. In order to develop her confidence and faith, one can do a few things. Para desarrollar su confianza y su fe, uno algunas herramientas puede tener. Maybe you can arrange programs in her school, a program in her school. Tal vez puedas arreglar que algún día en la escuela se te permita hacer un programa. Where you can present this Krishna conscious culture. Donde puedas presentar este programa consciente de Krishna. And she can feel the confidence of being who she is. Y ahí ella vaya adquiriendo más confianza en ser quien es. The other thing is that she can have good devotee friends who can give her that faith that she has friends. También es bueno que ella tenga otros amigos devotitos que seguro que no están viviendo experiencias muy disímiles de ella, que sean bastante similares, y también le pueden dar tips de cómo comportarse en esas ocasiones. Who are more meaningful and more important in her life. Y esa asociación con esos devotos va a ser mucho más, con esos niños devotos va a ser más significativa para la vida de ella toda. So a strong devotee community always helps. Una fuerte comunidad devocional siempre es muy benéfica. In other words, support among devotees is very helpful for our children.
O sea, el apoyo de la sociedad de devotos siempre ayuda mucho a los niños. The other thing is, if you read Srimad-bhagavatam with her at home, then she will develop that faith. También es que la fe se va a desarrollar a medida que leas el Srimad-bhagavatam para ella en tu casa. Ella va a desarrollar ese tipo de fe. Even though she cannot, she doesn't have support in the school. No importa que a ella no la apoyen en el colegio. He will understand that why she is different. Entenderá por qué es diferente And why it is okay to be different. y por qué está bien ser diferente. And this comes when we also satisfy the intellectual side of in our children. Y eso también es útil cuando nosotros desarrollamos el intelecto en nuestros niños. Where she can understand why she is a devotee. Cuando ella pueda entender por qué ella elige ser devota. It's not enough just simply to participate in different engagements. No es simplemente participar en diferentes eventos devocionales lo que la convierte en devota. The intelligence also has to be fed. La inteligencia de ella debe ser nutrida. And that conviction will come through reading of Shastra. Y esa convicción va a llegar a través de la lectura de Shastra. Of course, with a child, you have to present it in a different way. Claro, con un niño uno lo va a tener que presentar de una manera diferente. In a more fun way and more digestible way. Una manera más digerible, más divertida. Thank you. Hare Krishna. Muchas gracias, Madre Aruddha, por su participación. Como hay muchos devotos que tienen más inquietudes, queremos invitarla para otro evento que yo oportunamente lo organizo desde el VT y le avisamos. ¿Quiere decirle, por favor? Yes, Mataji Aruddha Gupta, we are very much thankful for your appreciation and time towards us. And here, there are so many questions that he is going to let you know that you have in the next future another opportunity to share with us. Yes, I can definitely arrange with Nrsimha Prabhu where we could have another session where I could answer all the questions. Yes. Claro, yo puedo arreglar perfectamente con Nrsimha Prabhu para contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Okay. Muchísimas gracias a todos los devotos, devotas por la participación. Hay muchos devotos, devotas que los veo de hace tiempo. Kalindi, mi querida hermana, bueno, Indira, muchos andan por ahí. Madre Murti, la devota más mayor que está presente acá en esta reunión, discípula de Prabhupada también, especialmente a ella. Todos los devotos y devotas, gracias. Los vamos a invitar para próximos eventos. El próximo sábado también tenemos otro evento del Bhagavatam. Y que tengan todos muy buenos días. Tengo que cortar porque me están esperando en el otro grupo. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna, Madre. Hare Krishna. Gracias, Prabhu Daitya, por la traducción. Muchísimas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Honor. Hare Krishna.